Hace 130 años, un 26 de diciembre de 1892, nacía Amy Gordon Hamilton, una trabajadora social, docente, investigadora, referente ineludible en el proceso de consolidación del trabajo social como profesión y como disciplina. Con una sólida formación académica, supo conjugar el ejercicio profesional, la docencia, la investigación, trabajos de consultoría y de supervisión. Tras graduarse como licenciada en letras, realizar estudios de griego, de letras, comenzó a trabajar durante la Primera Guerra Mundial en la Cruz Roja Americana. Allí conoció a Mary Richmond, quien la recomienda para ingresar a trabajar en la COS de Nueva York, debido a que inmediatamente reconoció su talento, su capacidad y su potencial. Aquejada frecuentemente por problemas de salud, debió dejar esta tarea para dedicarse casi exclusivamente a tareas de investigación y de docencia. Entre 1925 y 1932 se desempeñó como directora asociada de los servicios sociales y asesora de investigación del Departamento de Servicios Sociales del Hospital Presbiterano de la ciudad de Nueva York. También fue directora de un servicio de atención en emergencias. Y en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial realizó numerosas tareas vinculadas con el trabajo comunitario, con niñas. Fue consultora de las Naciones Unidas en los servicios de ayuda a refugiados de guerra. Fue consejera de la Asistencia Federal para la Ayuda de Emergencia y también consultora en los servicios mundiales de la Iglesia. Durante 1931 y 1945, sus producciones teóricas más importantes se desarrollaron en el campo del trabajo con grupos, las organizaciones sociales de la comunidad. Estos avances aportaron sobre todo conocimientos respecto de la importancia, de la influencia de las condiciones ambientales en las que se desarrollan los grupos y la dinámica de los mismos. Al ser reconocida por su importante trayectoria, entre 1947 y 1950 fue contratada como consultora investigadora en una importante organización judía de los servicios sociales para familias y niños, una institución dedicada al abordaje de la pobreza en distintos campos, que data ya de varios siglos. Y también fue consultora como parte del Comité de Cuestiones Sociales de Grupo para el Avance de la Psiquiatría entre 1949 y 1953. En cuanto a su labor académica y docente, fue una de las más destacadas profesoras de la Escuela de Trabajo Social de Nueva York, en la Universidad de Columbia, donde trabajó desde 1923 hasta su jubilación en 1957. Allí fue pionera, junto a Evelyn Barnes y Philip Klein, en desarrollar uno de los primeros o el primer programa de doctorado en trabajo social. Como conjunción de su importante práctica académica, profesional e investigación, ha publicado numerosos libros. Entre ellos hay 2 artículos muy interesantes publicados en la revista The Family, la revista profesional creada por Mary Richmond en 1919, que analizan la responsabilidad, la importancia de la ayuda económica por parte del Estado a las personas desocupadas y donde desarrolla conceptos básicos del trabajo social. Ya más vinculada a su tarea docente y supervisora y centrada en la formación de estudiantes y de profesionales, nos ofrece 2 obras centrales sobre la cuestión del registro. En estas obras, principalmente, nos enseña y nos demuestra que no hay una sola forma de hacer registros, que los registros, el tipo, el formato, dependen de los objetivos, del tipo de inserción institucional que tengamos, y ofrece numerosos ejemplos, ilustraciones acerca de cómo deben ser los registros, partiendo de la promesa de que no hay recetas. De su frondosa trayectoria y publicaciones,
solamente tenemos traducidas al castellano dos de sus principales obras, Psicoterapia y Orientación Infantil, en 1967, y Teoría y Práctica del Servicio Social de Casos, en 1960. Con respecto al primero, Psicoterapia y Orientación Infantil, nos propone a través de sus propias palabras, de una descripción comprensiva, formular algunos de los principios básicos de esta labor, como por ejemplo la importancia de la evaluación diagnóstica interdisciplinaria, la revalorización del rol de los trabajadores sociales, la necesidad de una rigurosa formación, preparación técnica y supervisión adecuada. Y aquí, a lo largo de todo el texto, va a dar cuenta de la investigación realizada. En su prólogo, el reconocido psiquiatra Nathan Ackerman nos dice que no hay que extrañarse que un texto sobre psicoterapia infantil esté escrito por una trabajadora social, ya que el vínculo entre las ciencias sociales y la psiquiatría dinámica es fundamental. Aquí, adelantándose medio siglo a lo que en 2010 enunciara la ley argentina sobre salud mental, respecto de la importancia de los factores sociales en los procesos salud, enfermedad, atención, cuidados y la participación fundamental del trabajador y la trabajadora social en todo el proceso terapéutico, presenta aquí premisas básicas que son de absoluta actualidad y vigencia. Con respecto al abordaje con niñes, el papel de los adultos, el trabajo conjunto con las familias, es más que claro su posicionamiento cuando nos dice que en la labor con niños resulta esencial la más completa fusión entre asistencia social y la psiquiatría, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ya que el niño no puede modificar por sí mismo su ambiente, son los adultos quienes deben mejorarlo y remover las presiones y las cargas indebidas. Por lo tanto, a lo largo de todas sus obras va a remarcar que el tratamiento psicológico directo y la modificación del ambiente deben constituir dos aspectos de un esfuerzo único para ayudar al niño. También realiza comentarios, consideraciones de importante implicancia ética y política, porque cuando utiliza la palabra orientación, lo que nos sugiere es que en democracia este concepto supone que el individuo contribuye y ayuda a constituir la economía social, tanto como la sociedad le enseña a adaptarse a su cultura, tendiendo a liberar de modo creativo las energías del individuo. Y frente a erróneas interpretaciones que se han hecho en las traducciones al castellano sobre el concepto de adaptación, e incluso algunas advertencias que ella hace en su propio concepto, dice: es errónea la noción de que el propósito es controlar al cliente. Ocurre más bien lo contrario. La terapia es el proceso controlado y no controlador. Y por supuesto, para que los profesionales sean competentes en este campo, lo que nos va a advertir es que deberán especializarse tanto en el campo de la seguridad social, en el bienestar público, en el conocimiento de la conducta humana, en cuestiones culturales, de planificación, legislación social, y todos estos serán los fundamentos de los programas médicos y sociales sobre los que deben apoyarse los servicios sociales. Y con respecto a la actitud profesional, algo muy importante en toda su obra tiene que ver con esta cuestión que hoy aparece con las políticas de la ternura, que hoy aparece con la dimensión afectiva de la política social. Nos dice que si los profesionales no tienen una actitud cariñosa, generosa, no deberían elegir ningún campo del tratamiento individual, y menos el campo de orientación infantil. El trabajador social debe ser una persona flexible, sensible a las ideas, actitudes y sentimientos inconscientes de los demás. Debe estar emocionalmente dispuesto a aprender todo lo posible acerca de sí mismo y de los otros. Por lo tanto, es fundamental el uso consciente de la supervisión durante un lapso considerable, porque es la mejor garantía para el desarrollo de habilidades necesarias y la disminución de los riesgos y los errores en la práctica.
Con respecto a la obra Teoría y Práctica del Servicio Social de Casos, en 1951 se editó una versión actualizada porque, según la autora, se había producido un enorme avance en el campo de la psiquiatría, de las ciencias sociales y del propio desarrollo del incipiente estado de bienestar de posguerra. La primera versión se había publicado en 1940. Aquí vamos a encontrar la incorporación de la psicología del yo, vamos a encontrar aportes del psicoanálisis, vamos a encontrar la clara influencia de Mary Richmond en su concepción acerca del trabajo social, la función del diagnóstico, la importancia de un trabajo social basado en principios, valores filosóficos vinculados con la democracia, con la ética social. Y aquí también encontramos las influencias del pragmatismo filosófico, sobre todo de John Dewey, del interaccionismo simbólico de George Mead, y lo vemos claramente cuando ella apela a sus teorías de la democracia, a la unidad del conocimiento, donde teoría y práctica son partes de un mismo movimiento, la interacción recíproca entre individuo y sociedad, o sea, perspectivas no dualistas en cuanto a los aspectos objetivos y subjetivos, y por sobre todo la importancia de la opinión y la participación activa de las y los sujetos en los procesos de intervención. Nuevamente va a insistir en la importancia que tienen las dificultades, los problemas sociales y el entorno social en la vida de las personas, planteando conceptos importantes como, por ejemplo, o reconceptualizando, ampliando el concepto de hombre en su ambiente, desarrollado por Mary Richmond, proponiendo, siguiendo la tradición pragmatista, el de persona en situación dentro de un contexto orgánico, basándose en el concepto de realidad biopsicosocial. En tal sentido, considera al hombre como un organismo biosocial, y por eso el caso, el problema y el tratamiento siempre deben ser considerados como proceso psicosocial. Aquí desarrolla también ideas centrales como planteando que el caso social es un acontecimiento vivo en el cual siempre influyen factores económicos, físicos, mentales, en proporciones diversas, y por lo tanto hay una persona, hay una situación, hay una realidad objetiva y un significado para quien lo experimenta. Por lo tanto, los métodos, los fines, la ética, se derivan de premisas generales que tienen que ver con el mejoramiento del hombre, con el bienestar general, siendo siempre la misión del trabajo social contribuir a la igualdad de oportunidades, el respeto al derecho de las minorías, el derecho a la libre expresión y a la construcción de una sociedad democrática. El texto comienza con las premisas y métodos fundamentales del trabajo social de casos, haciendo hincapié en los valores que guiarán el proceso psicosocial, que es el concepto fundamental que desarrolla. Con respecto a estas consideraciones éticas, va a plantear que el trabajo social incorpora en sus procesos tanto el conocimiento científico como los valores sociales. Tiene obligaciones y responsabilidades hacia su cliente, hacia la agencia, hacia la comunidad y hacia sí mismo, siguiendo los principios de aceptación y el respeto. Y las personas, los sujetos con quienes trabajamos, no deben ser vistos como un problema, sino como una persona con un problema. Aquí destaca el valor de la relación, el vínculo profesional, la importancia de resguardar y proteger la confidencialidad a partir de la obligación ética del secreto profesional. Con respecto al proceso de intervención, va a advertir que la separación en distintos momentos es ficticia, que solo tiene un orden pedagógico, ya que cada momento del proceso de intervención y todo el proceso es dinámico, dialéctico y en constantes movimientos. Con respecto al proceso de intervención, nos dice que hay una serie de procesos básicos que tienen que ver con aceptar en primer lugar a esta persona que demanda nuestra intervención, considerándola como una persona humana íntegramente considerada, analizando y definiendo la situación
junto con la persona, tratando de deducir, de interpretar junto con la persona cuál es la situación problema y además sus capacidades para que pueda sacar el mayor partido de sí misma y del uso de los recursos. Entre los procedimientos básicos nos va a plantear la importancia del uso de la relación, del vínculo profesional, y aquí haciendo claras referencias a las consideraciones éticas, a la importancia de la participación de las personas en el cambio. Luego el método de la entrevista como proceso, como relación, como técnica, la importancia del uso de los recursos, de la experiencia de la persona y cuestiones que tienen que ver con la institución. Con respecto a la asistencia material, nos va a decir que es fundamental que ante las carencias económicas que ponen en riesgo la calidad de vida de las personas, la asistencia material es un fin en sí mismo y es responsabilidad del Estado mantener y conservar la vida de una familia amenazada por la desintegración a causa de los recursos económicos. Con respecto a la participación de las personas en los procesos de cambio, nos habla de la importancia de que la persona relate la historia por sí misma, su impresión de lo que le ha pasado, porque en todo momento va a considerar a las personas como sujetos capaces de pensar, de hablar, tanto como de sentir y captar lo que pueden decirnos de su situación. Y esto es fundamental, es una capacidad, una habilidad fundamental de las personas y que tenemos que tener en cuenta en términos de diagnóstico, ya que es el único medio, la entrevista, el diálogo, el encuentro que tenemos para explorar, discutir y explicar y establecer una relación positiva con las personas. Nos dicen que cada persona tiene el derecho, en la medida que sea posible, a elegir el camino, ya que tenemos que respetar el derecho a luchar activamente por la clase del mundo en que desean vivir y participar constructivamente en su mejora. Nos dice que las personas tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, a usar sus propias habilidades y recursos, a resolver sus propios problemas. Y esto tiene que ver con una base sólida para la creación de relaciones recíprocas constructivas o como para las actividades interdependientes en una sociedad democrática. Y esto es así porque el trabajo social nos va a decir, es radical en sus finalidades, las cuales surgen de su preocupación constante por las situaciones de injusticia social, las necesidades, los derechos, las libertades de las personas, de los individuos, en una lucha permanente por la igualdad de oportunidades, el respeto de las minorías, el derecho a la libre expresión, el derecho a los derechos sociales y a su participación en la construcción de un orden social más justo. Con respecto a la formación profesional, va a ser numerosas consideraciones en el sentido de la importancia que los estudiantes participen de la experiencia de formación con sus docentes para ir adquiriendo de a poco la seguridad necesaria para realizar intervenciones, sobre todo cuando se trata de las primeras experiencias de aprendizaje. Y es el docente claramente quien debe guiar en situación a los estudiantes, a observar, a entender las motivaciones, los sentimientos de las personas, a analizar sus reacciones, sus significados. Por último, el texto presenta más de 150 referencias bibliográficas y un completo índice temático con los principales conceptos utilizados. Después de su jubilación en la Universidad de Columbia, se dedicó a la labor de la redacción, fue director en jefe de la revista Social Work, desarrollando allí ideas sobre la especificidad del método de caso, sobre la unidad de metas y valores del trabajo social, una revista que luego, en un formato adaptado para América Latina, se editó en Argentina desde 1968 y 1978. Por último, quisiera compartir con ustedes, finalizar este homenaje con una frase que nos plantea respecto al rol del trabajo social y
a la importancia en la construcción de una sociedad democrática. La democracia política no puede sobrevivir a menos que se base en el bienestar del pueblo, pero ese bienestar debe lograrse progresivamente a través de la participación activa del Estado, la participación de los obreros en la industria, del personal en su propia administración, de los grupos en su educación, de las comunidades en el planeamiento social, de fuerzas informadas y responsables en la acción social, solo es constructiva si se representa una actuación autodeterminada, cooperativa y altruista. Todos los movimientos son interdependientes y todos ellos se apoyan, en último término, en la responsabilidad de socializar la personalidad individual dentro de la familia y del grupo para el desarrollo de una sociedad que sea verdaderamente feliz, que sea verdaderamente mejor y más feliz. Para finalizar este homenaje, les invitamos el año que viene a leer su obra y a recorrer con nosotros la historia y la importancia de estos textos para mejorar, para contribuir a nuestro ejercicio profesional y al conocimiento profundo de las bases fundacionales. Muchas gracias.